Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Soy el profesor Gustavo de la Cruz Torres. Soy maestro en educación superior y bueno, soy maestro normalista. Tengo la licenciatura en educación secundaria y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para compartir un tema muy importante que tiene que ver justamente con el fortalecimiento de las actitudes encaminadas a la práctica de estilos de vida saludables, obviamente para el desarrollo sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, el humanismo y el bienestar común. Agradezco mucho la invitación que me hace la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México para poder platicar con ustedes en estos tiempos tan difíciles que como humanidad nos está tocando, el poder conocer, el poder introducirnos un poco a este tema que es tan importante, dadas las condiciones que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, que nos ha obligado a todos a nivel mundial. No es un tema local, es un tema mundial. Por primera vez esta historia contemporánea, a estar en casa, a estar en nuestras casas por esta emergencia sanitaria. Le agradezco mucho a la maestra Nancy que me hace favor de invitarme a platicar con ustedes este tema tan importante y que justamente tiene que ver con estas actitudes encaminadas a la práctica de estilos de vida saludable. Y para poder adentrarnos en el tema, es importante revisar cómo entendemos lo saludable, cómo definimos lo saludable. Y bueno, si revisamos la bibliografía inmediata que tenemos, pues podemos observar que lo saludable se define como lo que es bueno, lo que es beneficioso para la salud, lo que es bueno no solo para tener salud, sino en ocasiones para poderla restablecer y para conservar un buen estado de salud. El completo bienestar físico, y no solo ahora físico, sino también mental y social. Ya no basta esa frase que nos decía que mente sana en cuerpo sano, sino ahora también tenemos que tener una relación social, una relación con el medio ambiente que nos permita indudablemente tener un estilo de vida saludable para que podamos seguir viviendo de la mejor manera, o como todos anhelamos tener una calidad de vida adecuada. Y bueno, evidentemente también tenemos que revisar lo que es el concepto de salud. Y revisar el concepto de salud indudablemente nos lleva a observar, por ejemplo, lo que la Organización Mundial de la Salud define justamente como algo saludable, como salud. Y aquí simplemente podemos decir que el estado de bienestar físico, mental y social, eso es la salud. Y hablar de ese estado de bienestar implica que estemos en las condiciones más óptimas para poder desarrollar nuestra vida de la manera más adecuada. Y esto obviamente nos lleva a preguntarnos ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia en la Tierra? Eso obviamente nos tiene varias respuestas, y las más comunes, las más inmediatas, refieren que justamente vivimos para ser felices. Y en este sentido, ¿cómo podemos definir la felicidad? Existen muchos autores, muchos filósofos, muchos personajes que han definido el concepto de felicidad como estar en armonía, como estar logrando nuestros objetivos. Y podríamos decir que la felicidad son momentos plenos
momentos a plenitud de cada ser humano, que indudablemente alcanza sus propósitos, sus objetivos, está en armonía con las personas con las que convive y puede estar físicamente bien, físicamente estable. Esto obviamente en estos tiempos y ahora en esta emergencia sanitaria pues es más evidente el hecho de pensar en que mucha gente confunde lo que es la felicidad con momentos de fama, con momentos de excesos, de proveerse todo aquello que nos haga sentirnos bien, aunque no necesariamente sea benéfico para nuestro cuerpo, ni benéfico para nuestro espíritu, para nuestra convivencia con nuestros semejantes. Entonces, si buscamos sentirnos bien en cada momento de nuestra vida, bueno, pues evidentemente tenemos que reflexionar de la mejor manera qué es lo que hacemos cotidianamente para sentirnos bien, para estar bien, para poder lograr nuestros objetivos y para poder vivir adecuadamente en sociedad, con una alta autoestima. Evidentemente esto implica el que podamos apreciar todo lo que hacemos, que podamos apreciar la plenitud de nuestro cuerpo, la plenitud de nuestro espíritu y evidentemente el que podamos disfrutar lo que este maravilloso planeta nos ofrece a todos nosotros. Y bueno, entrando ya en materia, tenemos que ver qué son los estilos de vida saludables. Es un concepto relativamente nuevo, es una temática relativamente nueva, que bueno, por ahí tiene sus, digamos, sus primeras definiciones, justamente en el año de 1986, cuando se empieza a hablar de esta estrategia global que se hace parte, que se hace necesaria en una tendencia moderna de salud. En el momento en el que observamos el deterioro de la salud en general de la población, con obesidad, con problemas cardíacos, con cáncer, con diabetes, etc., se hace necesario redefinir cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo conservamos como seres humanos nuestra salud. Entonces, se busca que a partir de estos estilos de vida saludable, de estas maneras de vivir adecuadamente, podamos prevenir las enfermedades y se pueda promover la salud. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que así como ha avanzado la tecnología, como se ha avanzado en las formas de vida, evidentemente también han avanzado las enfermedades. Es un poco paradójico que con tanto desarrollo científico, con tanto desarrollo tecnológico, pues las enfermedades sigan teniendo preocupados a los científicos en todo el mundo. Entonces, para poder tener esta promoción de la salud, obviamente que necesitamos cambiar el conjunto de comportamientos que tenemos como seres humanos o nuestras actitudes cotidianas que nos llevan al deterioro de nuestra salud. Se trata pues de mantener nuestro cuerpo y nuestra mente de la mejor manera. Y vamos a definir una vida saludable, esa vida que tiene una alimentación equilibrada, una alimentación adecuada, o bueno, si se vale la redundancia, una alimentación saludable, obviamente compaginada con una actividad física diaria que nos ayude a mantener equilibradamente nuestro cuerpo. Y obviamente también sin tabaco, con mínimos consumos de alcohol o ningún consumo de alcohol, y algo que es muy necesario en este tiempo y que es justamente el control del estrés que esta vida moderna nos está implicando. Es decir, en todo momento estamos estresados, ahorita más que nunca, por los temores, por aquellas circunstancias que son desafiantes a cualquier persona, a cualquier ser humano. Es decir, simplemente ahorita tenemos miedo cuándo vamos a regresar a nuestras actividades normales, regresará la normalidad a la vida de los seres humanos. ¿Qué nos ha llevado a tener este estado en el que estamos viviendo con un problema, con una pandemia que ahorita está azotando a la humanidad?
etcétera, el desempleo, los riesgos que tenemos en salir a la calle, el que alguien esté contagiado y muchas cosas que evidentemente nos generan un estrés que está impactando gravemente en la salud humana. Estos comportamientos y estas actitudes cotidianas indudablemente tienen que tener fundamentalmente su sustento en la alimentación equilibrada. Si nosotros revisamos la alimentación que tenemos en este momento, es una alimentación que es sumamente procesada, que tiene muchos compuestos químicos, muchos conservadores y que bueno, pues el deterioro del planeta se debe en gran parte a todo lo que se tiene que hacer para alimentar a los millones de seres humanos que poblamos este planeta. Prácticamente todo está industrializado. Por poner un ejemplo, si hiciéramos un promedio de lo que en este momento se requiere para poder alimentar en el Valle de Toluca, simplemente de pan, por ejemplo, estaríamos pensando que las industrias de la panadería o los panaderos que existen en las localidades están procesando aproximadamente media tonelada de harina por minuto. Es decir, es una cantidad impresionante que durante las 24 horas del día se está trabajando, por ejemplo. Entonces, hemos visto cómo la alimentación no está siendo del todo equilibrada porque se está generando en un proceso de industrialización como no hay precedentes en la historia de la humanidad. Y si a esto le combinamos o le sumamos el bienestar mental, ¿cuántos problemas en este momento tenemos de salud mental por múltiples factores? Es decir, la descomposición del tejido social, la inseguridad, la delincuencia, los problemas de adicciones son resultado justamente de que no hay un bienestar mental en la mayoría de la población. Y eso es algo pues sumamente grave porque nos ha llevado a vivir como sociedad una crisis muy, muy fuerte que bueno, pues en este momento creo que justamente el problema es la forma como estábamos viviendo antes de que tuviéramos este proceso de sanitario que estamos viviendo. Entonces, ¿qué se requiere para poder transformar estos comportamientos y estas actitudes? Bueno, pues hacer una revisión inmediata de lo que está pasando con nosotros como sociedad y de lo que pasa en lo individual. ¿Qué tanto ejercicio físico estamos haciendo para poder equilibrar las funciones corporales que tenemos y que no vayamos progresivamente avanzando, por ejemplo, a un estado de obesidad o por el contrario, esos desequilibrios mentales que llevan a muchas personas a llevar dietas demasiado rigurosas por estar a la moda, por ser aceptados en un grupo social, en un núcleo social, y eso es algo muy importante. Y algo que es fundamental y que no puede quedar al margen de esto que charlamos esta mañana, el cuidado del medio ambiente. Es decir, como nunca en la historia de la humanidad, estamos resintiendo justamente el impacto del hombre sobre la Tierra, sobre su planeta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa algo muy sencillo. Significa que nosotros, los seres humanos, necesitamos al planeta. El planeta no nos necesita. El planeta va a seguir estando en otra configuración por el impacto de los seres humanos, pero finalmente nosotros podemos observar que en un futuro no muy lejano, al ritmo en el que nos estamos desarrollando, bueno, pues vamos a tener problemas severos para poder dar sustentabilidad a las próximas generaciones. Tenemos ejemplos muy concretos en el Valle de Toluca, muy recientes. Por ejemplo, tuvimos una emergencia hace unos años por un problema, por otra emergencia sanitaria, como fue el problema que tuvimos de gripe aviar, del H1N1, que tuvimos que trabajar hace unos años. Por ejemplo,
en el Valle de Toluca, en Metepec, en el Valle de México incluso, los vientos tan fuertes que derribaron espectaculares como nunca se habían presentado. Bueno, los espectaculares los pusimos los seres humanos, no los puso la naturaleza. El viento es parte de la naturaleza. El terremoto del 2017, justamente el día en el que se celebraba un aniversario del terremoto de 1985, el 19 de septiembre, vuelve a azotar un terremoto a nuestro país en la parte centro, que tiene consecuencias terribles. Hace un año, justamente también en el mes de mayo, tuvimos una emergencia muy fuerte por una contingencia ambiental que fue de proporciones realmente impactantes. Y bueno, la desforestación, el deterioro del agua, por ejemplo, los mares, los lagos, la contaminación de ríos. Prácticamente no podemos encontrar un río que no tenga impacto por el ser humano en el medio ambiente. Y bueno, estamos hablando de 4 elementos fundamentales para tener una salud adecuada y que, bueno, ninguno de ellos está a salvo de la acción del hombre. Podemos hablar de otro tema también muy importante, que es la cultura de la legalidad. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros en este desequilibrio que nos ha llevado a traspasar la cultura de la legalidad, a vulnerar la legalidad, esas normas, esos acuerdos que como seres humanos desarrollamos para una buena convivencia han sido trastocados por una descomposición del tejido social que está generando que no observemos el bienestar común? Es decir, pocas veces pensamos en lo que nuestros actos impactan a las demás personas con las que convivimos en este espacio que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, la salud, justamente de acuerdo a la Carta de Ottawa para la promoción de la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia. Es una carta que me parece fundamental traerla a esta plática, porque justamente qué tanto se crea la salud en nuestras escuelas, qué tanto se vive la salud. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, el poder participar cada año en la tradicional carrera que hace la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que bueno, pues eso me ha llevado a practicar deporte, a tener que ejercitarme para poder acompañar, por ejemplo, a mis hijos que estudiaron y que estudian en esta gran escuela, y poder participar de esto que se genera ahí. Pero se tiene que crear más salud, se tienen que generar más condiciones para que los alumnos y las personas que tenemos que ver con las escuelas podamos vivir la salud que se va generando en los centros de trabajo. ¿Qué tanto los maestros participan de esta creación y esta vivencia de salud y de recreo? Justamente, ¿por qué? Porque uno tiene que dispensarse cuidados, no solo a nosotros mismos, sino también a las demás personas, y evidentemente que tengamos esa capacidad de tomar decisiones y controlar la vida personal. Entonces, los estilos de vida se relacionan con, 1, los patrones de consumo del individuo en su alimentación. Y eso quiere decir, ¿qué es lo que predomina en nuestra alimentación? En nuestra alimentación predominan las verduras, las frutas, los cereales. ¿Qué es lo que predomina? Las grasas, los azúcares. Entonces eso lo tenemos que revisar. Debe ser una alimentación equilibrada. Por otro lado, el desarrollo o no de la actividad física es muy importante, y eso tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿Qué tanto deporte hacemos? ¿Qué tanto nos sentimos en plenitud en nuestras condiciones físicas para poder realizar esfuerzos físicos sin que esto nos complique o ponga en riesgo nuestro cuerpo? Y otro de los elementos
fundamentales en estos estilos de vida tiene que ver con los riesgos que implica el ocio, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el estar pegados a las redes sociales, a los medios electrónicos, que justamente van a alterar los dos elementos anteriores: el consumo del individuo en su alimentación y el desarrollo o no de la actividad física. Ahora que justamente tenemos muchos riesgos en nuestra salud y que tenemos que cuidar. Por ejemplo, simplemente los riesgos de enfermedades transmisibles son muy elevados. La diabetes, consumos elevados de azúcar, que son un problema a nivel mundial, pero que en México tiene un impacto muy fuerte. Ha crecido de manera impresionante. Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 422 millones de adultos tienen diabetes, una cantidad impresionante. 3.7 millones de muertes son provocadas por diabetes o por glucemia elevada. 1.5 millones de muertes al año son generadas por la diabetes. Además de las enfermedades cardiovasculares, que son el primer factor, la primera causa de muerte a nivel nacional en los últimos años. Y una enfermedad que con todo y los avances científicos no se ha logrado erradicar: el cáncer y los factores asociados. Entonces, si nosotros podemos ubicar las principales causas de mortalidad en México, hablamos específicamente de que el 20% corresponde a enfermedades cardíacas y ocupa el primer lugar en causas de muerte en México. El segundo lugar, con el 15.5%, lo ocupa la diabetes. Y el tercer lugar son los tumores malignos, que son prácticamente el 13%, es decir, casi el 50% de la mortalidad en México está determinado por estos tres elementos que les he comentado. Entonces, necesitamos revisar nuestro estado de salud y la calidad de vida que nos damos para poder tener una salud óptima, es decir, una vida sin enfermedades graves, que implica pues indudablemente el tener una longevidad amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre menos enfermedades graves tengamos, existen mayores posibilidades de vivir más tiempo. Obviamente, esto también tiene una implicación importante, porque si no tenemos enfermedades, tenemos una vida digna, tenemos calidad en todas las etapas de nuestra vida. Es decir, la niñez, que nos va a permitir llegar de manera adecuada a la juventud, en óptimas condiciones, desarrollar nuestros mejores esfuerzos físicos, esa plenitud corporal y evidentemente tener etapas posteriores con una vida digna. Lo que nos va a dar fuerza y entereza física para vivir la vida y que bueno, creo que cada uno de nosotros es lo que más quiere. Entonces, la salud física, bueno, pues depende de las condiciones que nosotros le demos a nuestro cuerpo. National Geographic hace algunos años generó un documental sumamente interesante que se llama El cuerpo humano, máquina increíble, porque hablaba justamente de la perfección del cuerpo humano, de que es increíble que nuestro organismo funcione tan bien, a pesar incluso a veces de los problemas que le generamos a nuestro cuerpo, sigue funcionando. La buena salud justamente es realmente lo que define la capacidad de funcionar a nuestro cuerpo de acuerdo a la forma como ha sido diseñado, válgase la redundancia, para su funcionamiento. La salud física es entonces el estado de bienestar donde tu cuerpo funciona de manera óptima. No necesitas ser un superatleta para que tu cuerpo funcione de la mejor manera. Es decir, como lo tienes, si está equilibrado, si lo cuidas, evidentemente va a ser maravilloso que tu cuerpo funcione óptimamente, sin ningún riesgo. Y para mejorar nuestra salud física tenemos varias recomendaciones. Descansar y dormir lo suficiente. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que las 8 horas que son recomendables
para poder dormir adecuadamente y recuperar la energía, las condiciones adecuadas de nuestro cuerpo, hay que cuidar mucho que así sea. Y esto implica, pues obviamente, revisar nuestros tiempos en actividad física y en trabajos, en actividades de otra naturaleza. Por ejemplo, nuestro contacto con los aparatos electrónicos, que ahorita está impactando mucho porque, bueno, pues estamos pegados a las redes sociales, a los dispositivos electrónicos que generan alteraciones para nuestro descanso y que el cuerpo pueda recuperarse. Otro asunto importante es la reducción del consumo de comida basura, de comida que no nutre y que está impactando a nuestro organismo de una manera impresionante y que está dando que México es uno de los países con los más altos niveles de obesidad. Entendemos que hay un proceso de mercadotecnia, que hay un proceso de venta, que se produce muchísima alimentación y paradójicamente hay una hambruna impresionante en muchos sectores de la población. ¿Esto qué implica? Que no importa pasar sobre la naturaleza con tal de producir muchísima alimentación o muchísimos alimentos, aunque finalmente no lleguen a toda la población del mundo. Tenemos que comer frutas y verduras, regresar a una alimentación muy apegada a los orígenes del ser humano. Hidratarnos adecuadamente, beber mucha agua para que podamos generarle al organismo los insumos para que pueda procesar pues todo lo que tiene que ver con las toxinas y que todo lo que el organismo debe desechar como un proceso de manera natural. Obviamente, otro de los elementos centrales para mejorar nuestra salud física es eliminar los vicios. Aquellas cosas que de repente empezaron porque era hasta cierto punto placentero, pero que finalmente terminó siendo ya un elemento permanente en nuestra vida y que a veces nuestro organismo se pega mucho a que eso se siga manteniendo. Otro de los asuntos importantes para mejorar nuestra salud física es hacer deporte. Esto no implica hacer deporte como un atleta de alto rendimiento, pero sí poder, digamos que dejar de ver el deporte para practicarlo, porque nos encanta de repente el fútbol o el básquetbol u otras actividades dadas a través de los medios electrónicos, pero no lo practicamos y esto es algo que es necesario para tener una buena salud física. Y, por supuesto, esto debe ir acompañado de una armonía emocional, porque muchos de los desajustes de nuestro cuerpo vienen justamente de que no tenemos armonía emocional. Y esto justamente tiene que ver con el cuidado de nuestra salud emocional. Las personas que emocionalmente están sanas son personas que controlan sus pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que gran parte de cómo nos sentimos depende de cómo pensamos. Significa que uno elige cómo sentirte a partir de lo que piensas. Si yo tengo pensamientos que me llevan a la depresión, que me llevan a la angustia, que me llevan al estrés, que me llevan a la desesperación, bueno, pues evidentemente voy a desequilibrarme. Y mis sentimientos van a estar pegados a eso, porque voy a esperar respuestas para poderme sentir de manera diferente o para reafirmar cómo me estoy sintiendo. Es decir, si mi pensamiento es un pensamiento negativo, si mi autoestima está baja porque estoy pensando en todo lo que no tengo, en todo lo que quisiera tener, bueno, pues evidentemente eso va a generar sentimientos en nuestro cuerpo. Somos emociones. Ese es un punto central. Por supuesto que los educadores tenemos que revisar que el ser humano, gran parte de lo que logra hacer, lo logra hacer a partir de lo que siente, de las emociones que le generan sus sentimientos, y obviamente ahí va a haber un resultado en los comportamientos. Si tenemos una salud emocional adecuada, vamos a ser capaces de hacer frente a los desafíos que la vida nos presenta. Mis estudiantes o mis amigos que están ahorita en 6º semestre de preparatoria, qué angustia es en este momento
el estar en la incertidumbre de cuándo voy a presentar el examen de admisión, de si voy a pasar, de qué voy a necesitar, para poder estar en el siguiente nivel educativo, que es la educación superior. Pero esto no depende de ustedes, ni depende de nadie. Esto fue alterado por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria, por esta contingencia. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es equilibrarnos. Y los papás y los maestros tenemos una enorme responsabilidad para poder darles a ustedes la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en este momento se para todo. Obviamente que también los papás están angustiados y hay un desafío. ¿Cómo voy a regresar a mi trabajo? Mi trabajo va a estar ahí cuando regrese. Voy a seguir siendo necesario para la empresa cuando los primeros que salieron de los trabajos, de los centros de trabajo, fueron las personas diabéticas, las personas con enfermedades riesgosas, obviamente las personas obesas, por supuesto las personas de la tercera edad. Es algo verdaderamente complicado. Entonces tenemos que tener una salud emocional para poder hacerle frente a los desafíos que hoy la vida nos presenta. Y necesitamos, obviamente, trabajar en el desarrollo espiritual. ¿Esto qué significa? Que debemos tener paz interior, tranquilidad, sentirse bien, hacer el bien. Esto es algo muy importante. Y para tener paz interior, pues necesitamos estar armonizados con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra comunidad. Necesitamos hoy más que nunca regresar a la comunidad. Somos seres humanos y como seres humanos necesitamos vivir en comunidad. En algún momento de nuestra vida cerramos nuestras puertas, éramos nosotros, cerrábamos la puerta y solo era nuestra familia y nosotros. Y a veces dentro de nuestra casa nos íbamos a nuestra recámara y nos encerrábamos y no queríamos tener contacto con nadie. Alguien generó las carreteras, generó las escuelas, los centros de salud, los centros comerciales, todo eso que nos permite vivir y convivir. Entonces necesitamos regresar al concepto de comunidad y necesitamos tener armonía con nuestro entorno. Y para poder tener armonía, obviamente necesitamos generar, por ejemplo, procesos de meditación que le van a dar un gran, van a generar un gran desarrollo espiritual. Reflexionar, tranquilizarnos, revisar cómo estamos viviendo nuestra vida para poder avanzar de una manera más tranquila, más armoniosa y con mayor paz interior. Muy importante es el que podamos tener contacto con la naturaleza. Muchos alumnos, muchos niños, muchas personas pues toman la leche pero no conocen una vaca porque nunca la han visto, por ejemplo. El que podamos observar un bosque, el que podamos escuchar un río, el que podamos escuchar la naturaleza, el estar en contacto con la naturaleza, el que podamos caminar descalzos por un prado, seguros, tranquilos. Eso es muy importante. Y tener contacto con la naturaleza también significa que podemos contribuir a que la naturaleza vuelva a ese punto de equilibrio. Es decir, no nada más es que me den una firma para que pueda sembrar un arbolito, sino que lo pueda sembrar y lo pueda cuidar y pueda buscar que tengamos más contacto con la naturaleza, que podamos quitarnos los zapatos, remangarnos el pantalón y que metamos los pies en el agua cristalina, transparente, que podamos sentir el contacto con la naturaleza, el que podamos maravillarnos con la noche. Muchas personas no conocen las constelaciones porque no levantan la vista al cielo o porque en un cielo estrellado hay tanta luz en la parte baja que nos impide el que podamos ver las estrellas o maravillarnos con la luna en plenitud. Eso es algo muy importante. Todo lo que tenga que ver con contacto con la naturaleza va a ser algo que nos va a dar mucho para que nuestra salud y nuestro desarrollo espiritual esté en buenas condiciones. Y obviamente necesitamos tener fe. Esa fe que mueve las montañas, esa fe que nos permite creer en algo y caminar en torno a algo. Tener, en algún momento lo señalan a lo mejor los religiosos, tener temor a Dios o poder asirse a algo que nos permita pensar que un mundo mejor puede existir. Entonces,
Bueno, pues vamos cerrando nuestra plática porque el ser y el alma tienen que tener un gran depositario en el espíritu. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos sentimos con eso que hacemos, que indudablemente tiene que generar que nos estemos sintiendo cada vez mejor, para que a partir de ahí podamos hacer nuestras relaciones sociales de la mejor manera y podamos construir una salud social en tiempos donde, si nosotros observamos, son más las agresiones que se reciben que los mensajes que busquen una hermandad y que busquen una mejor convivencia. La salud social justo es el efecto que tiene el entorno del individuo sobre su estado de bienestar, lo cual viene dado en gran medida por sus condiciones o su estilo de vida. Si mi estilo de vida es un estilo de vida justamente saludable, pues evidentemente que mis vecinos, que la gente con la que convivo, van a buscar contagiarse de ese estilo de vida saludable que le va a dar tranquilidad, confianza de acercarse a las personas que están bien. Y al revés, si somos agresivos, si somos violentos, nuestros vecinos, nuestro entorno va a buscar mantenerse a distancia. Tenemos que tener esa habilidad de interactuar apropiadamente con los demás, con las demás personas, con el contexto, satisfaciendo las relaciones interpersonales, que podamos hacer trabajo comunitario, que no estemos aislados, porque finalmente cuando nos aislamos tenemos pocas posibilidades de recibir lo bueno que nos pueden dar las demás personas, que afortunadamente sigue siendo mucho. Tenemos experiencias importantísimas en este tema. La única manera como hemos logrado trascender problemas muy fuertes ha sido a partir de la solidaridad. México es un ejemplo muy claro de eso. Tenemos 2 terremotos que han sido impresionantemente devastadores, pero que han mostrado también una parte maravillosa de los mexicanos. El terremoto de 85 y el terremoto de 2017. Y bueno, seguramente que si no estuviésemos ahorita en esta contingencia, pues tendríamos una preocupación por la contingencia ambiental. Esta contingencia sanitaria ha develado, recorrido la cortina de una manera impresionante para poder observar que el problema es la normalidad que estábamos viviendo. Por eso, ahora que regresemos a las condiciones normales de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, no puede seguir siendo la misma. Reitero lo que hace un rato decía: la tierra no nos necesita, nosotros necesitamos a la tierra. La tierra va a seguir existiendo aun cuando nosotros no estemos, y para eso necesitamos obviamente tener un desarrollo sustentable, y esto va a generar obviamente salud ambiental. Si nosotros pensamos que como estamos vamos bien, difícilmente vamos a lograr detener problemas gravísimos que los próximos años vendrán si nuestro estilo de vida sigue siendo el mismo. El mundo en el que vivimos, dice Moacir Gadotti, el mundo en el que vivimos camina hacia el desastre del planeta, el exterminio de la especie humana. Estamos hablando de estilos de vida sustentables y resulta que estamos atentando contra esa sustentabilidad. Entonces, la educación para el desarrollo sustentable justamente es un llamado para la vida. Si nos empezamos a educar para el desarrollo sustentable, estaremos llamando la vida. Obviamente que todo esto va encaminado, va compaginado con una cultura cívica, donde necesitamos de una participación social, de una participación política que vaya más de lo que las redes sociales en este momento promueven, un enfrentamiento entre ideologías que no está dejando muy buenos resultados para el entendimiento entre nosotros. Entonces necesitamos participar, necesitamos practicar los valores cívicos, la tolerancia, la justicia, la democracia, la paz, la fraternidad, cosas
que nos hacen como seres humanos, pues justamente que hemos logrado trascender estados anteriores que no eran nada benéficos para nosotros. Necesitamos respetar la legalidad. Los lords y las ladies no son más que esa transgresión a la legalidad, a eso que no está bien y que todo el mundo se da cuenta, excepto quien en ese momento, repito, no logra controlar sus pensamientos y sus sentimientos. Necesitamos que se recomponga, que se reconstruya el tejido social. Y bueno, vamos cerrando diciéndoles justamente que a eso que platicamos de inicio, a la responsabilidad social, la tenemos que definir como el compromiso, la obligación, el deber que poseen los individuos simplemente por ser parte de una sociedad, por ser miembros de una sociedad, para contribuir voluntariamente a la generación de una sociedad más justa y para proteger el ambiente. Todos los que en este momento estamos en contacto tenemos esa responsabilidad social por vivir en sociedad. ¿Cuál es el compromiso que yo asumo como ser humano? ¿Cuáles son mis obligaciones que tengo por ser parte de esta sociedad? ¿Cuáles son los deberes que poseo como individuo al ser miembro de esta sociedad para construir una sociedad más justa y para proteger al ambiente? Finalmente, si hablamos que la filosofía humanista, el pensamiento humanista es entendido como una doctrina antropocéntrica, obviamente que si el ser humano es el centro de todo, pues debemos procurar que el ser humano siga cohabitando, siga viviendo armónicamente en este planeta con los demás seres humanos. Y entonces necesitamos revisar realmente nuestro pensamiento humanista, nuestra filosofía humanista, porque podemos hablar de que somos muy humanos, pero estamos haciendo todo lo contrario para poder seguir habitando de manera armoniosa con los demás seres humanos aquí en la Tierra. Entonces, sintetizando, nuestro estilo de vida saludable debe mantener una alimentación sana, equilibrada y adecuada. Debe generar procesos que nos lleven a la práctica del ejercicio físico que evite el sedentarismo, que nos permita dormir lo suficiente, que nos permita tener una higiene adecuada, que logre que tengamos el desarrollo de una inteligencia emocional y el desarrollo de nuestra espiritualidad, cuidando el ambiente y el entorno en el que vivimos, evitando los vicios y respetando la legalidad para mejorar la vida de nuestra comunidad. Urgente es que empecemos a disminuir el estrés, que es seguramente la causa de muchos desequilibrios que tenemos en lo personal y en lo social. Y obviamente que busquemos ser felices. Cerraría esta charla con un pensamiento de Viktor Frankl. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, genera una frase que para mí es fundamental poder compartir esta mañana. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano es la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. El hombre elige cuál será su actitud. Y en este momento creo que esta frase, que este pensamiento de Viktor Frankl va ad hoc con lo que estamos viviendo. Tenemos esa elección de buscar seguir armoniosamente en este planeta o hacer lo que hasta este momento hemos venido haciendo. Busquemos estilos de vida saludables que nos permitan justamente el poder vivir de la mejor manera en nuestro planeta con nuestros
con los demás seres humanos y que podamos empezar a trascender esos problemas que hoy se han ido acrecentando. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y espero que su familia y su entorno estén de la mejor manera para que cuando regresemos a la normalidad de nuestra vida podamos ser mejores y más felices. Gracias. Hasta luego.